Bueno, empecemos. Jueves 22 de septiembre. Vísperas de Shabbat y de Rosh Hashanah, y después será de Yom Kippur. Bueno, estábamos entonces reconectándonos con la Torá, que estamos leyendo el texto referente a las festividades del pueblo de Israel, en el capítulo 23 de Vaikra, de Levítico. Habíamos estado leyendo de Yom Kippur el encuentro pasado, y hoy le agregamos uno más que dice Shabbat Shabbatón, o Shabbat día de descanso, y yo les decía que una de las fuentes donde asocia acá la Torá la palabra Shabbat con la palabra festividad, porque a la tarde dice reposaréis, al final dice el versículo reposaréis en vuestro Shabbat, y estamos hablando de Yom Kippur, o sea que es una de las fuentes que asocia una cosa con la otra. Pero en principio, Shabbat y los Hagim tienen muchos puntos en común y algunas pequeñas diferencias. Ustedes saben que en Shabbat es el día de más restricciones respecto al resto de los Hagim. Respecto a Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en los Hagim que no se puede hacer en Shabbat? ¿Prender fuego? No. Cocinar, Viajar. prender fuego. Bien, como dice Pato, en Shabbat no se puede cocinar. Sí. Los Hagim para comer en ese mismo día se puede cocinar. En Shabbat no se puede prender fuego. En los Hagim tampoco, pero podés trasladar un fuego previamente encendido, cosa que en Shabbat tampoco se puede. O sea que el día Shabbat es el día de más restricciones, salvo con Yom Kippur. Yom Kippur es Shabbat Shabbatón. Está todo lo que en Shabbat no se puede, y se le agregan las 5 provisiones que hablamos la semana pasada. O sea que el Shabbat Shabbatón, Yom Kippur, es el día de mayores restricciones, después el Shabbat, y después los Hagim. Podemos discutir si Pesach tiene o no tiene más restricciones. ¿Por qué? Porque en Pesach no podés comer ninguna harina, nada leudado. No podés comer ninguno de los 5 cereales. Entonces, ahí hay más restricciones. Bueno, puede ser, pero podés cocinar, podés trasladar un fuego previamente encendido. Tenés algunos permisos que en Shabbat no tenés. Esas serían como las grandes diferencias. Sí, Claudio. Shabbat no podés trasladar nada encima, ni paraguas, llave, esas cosas, y en un ja, sí, ¿no? Muy bien. La otra de las diferencias es tiltul, que es como se llama eso que vos estás diciendo ahí, que es una restricción de sacar cosas de lo que se llama dominio privado a un dominio público. Dentro de tu dominio privado trasladarás lo que querés, del dominio privado a un dominio público, nada. Ni siquiera unas llaves, ni siquiera un paraguas, nada en tu ropa o en tu vestir. Sí, Armando. Vos habías dicho hace un tiempo atrás que antiguamente, en la época del rey David, en Shabbat no se podía ni siquiera tener fuego prendido, que después lo cambiaron por el tema del frío del invierno. Me parece que estudiás con otro rabino y te confundís. Nunca dije eso. No, vos habías dicho que antiguamente tenían que pasar el Shabbat en la oscuridad, que era muy duro en invierno, y que después los rabinos dijeron, bueno, se puede tener fuego si se prendió antes del comienzo del Shabbat. Nunca ¿Fuiste dije, vos? No, Armando, nunca dije eso en mi vida. No, eso no lo dije yo. No repitas cosas que dije yo, que yo no dije, te pido por favor. No, tengo muy buena memoria, ¿eh? Te falló la memoria, Armando. El alma gemela fue. Nunca dije eso porque eso está mal. Y nunca lo creí. No es correcto. La Torá prohíbe encender fuego en Shabbat, y eso implica alimentar el fuego. No se puede. Por supuesto que si vos prendés un fuego antes y queda prendido solo, lo podés usar, pero no que lo cambiaron en la época de no sé quién, del rey David, que en la época del rey David no se cambió ninguna alajá. Por eso nunca pude haber dicho eso. La prohibición de prender fuego es de la Torá.
está en la Torá explícita y no se puede prender. Y eso implica tampoco no alimentar. Hola, Armando. ¿Pato? Con respecto al tema fuego, por ejemplo, en la época de la Inquisición, viste que se perseguía, que se miraban las chimeneas a ver si tenían el Shabbat prendido o no. Sí. ¿Qué vale más, esa restricción o salvar tu vida? ¿Salvar? Bueno, nosotros habíamos dicho alguna vez que hay una mitzvah que se llama, no es una mitzvah, un concepto que se llama Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh significa que vos, para salvar tu vida, podés transgredir casi todas las mitzvot de la Torah. Son todas menos 3. Una de las 3 que no se puede es el asesinato, la otra es el incesto, y la otra es lo que se llama Avodat Zarah, que ahí es donde está el problema de la época de la Inquisición. Muchos judíos en la época de la Inquisición, para salvar su vida, transgredían las mitzvot sin problema. Y entonces, si me tenía que convertir para no morir, me convertía. ¿Cuál era el problema? Si eso era no morir. Y en secreto mantenía mi judaísmo. Que a veces mantener el judaísmo era guardar alguna costumbre. Por ejemplo, se descubrió en el siglo XVIII, XIX, que había algunas mujeres en España que eran católicas, que habían sido criadas como católicas, pero que tenían una costumbre que habían heredado de su mamá y de su abuela y de su bisabuela. Era que los viernes a las 6 de la tarde bajaban al sótano de la casa y prendían 2 velas. Eso fue lo único que quedó en esa familia. Todo el resto se fue perdiendo y se asimilaron, se hicieron cristianos, pero dijeron, vamos a guardar una costumbre judía. Y guardaron, por ejemplo, esa. Entonces, los que tomaban la decisión de salvar sus vidas, elegían algunas cosas que podían cumplir, pero cuando eso los exponía a una muerte, las transgredían, como cualquier otra mitzvah que transgredís para salvar tu vida. Entonces, se podía. Ahora, algunos no querían transgredir. Lo único que estaban dispuestos a decir públicamente, pero después mantenían su judaísmo completo, y eso se arriesgaban su vida. Bueno, no tenían la posibilidad de transgredir el Shabbat para salvar su vida, sí, pero elegían que no. Entonces yo les conté que uno de los indicadores era ver si salía humo de tu chimenea en Shabbat. Otra de las transgresiones, otra de las formas, era ver si solamente te casabas con hijos de conversos como vos. Cuando solamente tus hijos se casaban con todos otros conversos, es porque seguían siendo judíos en secreto. La otra era ver si solamente comprabas carne en las carnicerías de los conversos. Si comprabas carne solamente en la carnicería de conversos, es porque seguías comiendo kasher en secreto. O sea, había varias formas de perseguir a esos judíos. De hecho, la iglesia se obsesionó con esto y hizo de esto algo durante siglos. La Inquisición siguió activa 300, 400 años. Una locura. Depende de dónde, depende si en Río de la Plata, depende si en España, pero siguió activa mucho tiempo. Entonces, la respuesta, Pato, es, ¿podrían haber transgredido mitzvot para salvar la vida? Se puede. ¿Todos lo hicieron? No, no lo hicieron todos. Algunos se arriesgaron para mantener más vivo el judaísmo en sus vidas. Lo que pasa, ahí te dijo Claudio, es que lo que hay que entender es un poco, quizás lo que le pasó a Rabbi Akiva. Vieron que Rabbi Akiva fue uno de los grandes rabinos del Talmud y que vivió en una época donde los romanos prohibieron el estudio de Torah. Y entonces, al estudiar Torah, ponías en riesgo tu vida. Muchos, conociendo esta ley, decían, no estudies Torah porque te expones. No enseñes Torah porque te expones. Y entonces, cuando le preguntaron a Rabbi Akiva, ¿por qué seguís estudiando Torah? Porque de hecho lo agarraron los romanos y lo mataron enseñando Torah. Y él dijo, es como que le pidas a un pez que viva fuera del agua. No puede vivir fuera del agua. Entonces, si yo para salvar mi vida, igual salvando mi vida, dejo de vivir, ¿para qué quiero salvar mi vida? ¿Se entiende, Pato? Entonces, ahí hay como una decisión más interna. Aquel que entiende que su vida está por encima de todo y quiere preservarla, puede hacerlo. Aquel que dice, ¿para qué quiero mi vida yo si no puedo vivir como yo quiero vivir? Puede terminar tomando la otra decisión. Pero la Torah te invita a que elijas la vida y a que salves tu vida siempre. Claudio.
Si mal no recuerdo, vos habías dicho que esta gente que se convirtió en la época de la Inquisición, para volver al judaísmo no tenía que hacer nada porque la conversión no es reconocida por el judaísmo, ¿puede ser? O sea, podían volver a ejercer su judaísmo y como uno más sin tener que hacer ninguna gestión, nada, porque esa conversión obligatoria, entre comillas, no es válida. Sí, lo que pasa es que depende de cuántas generaciones, Claudio, porque, y que puedas demostrar que tu abuela fue judía lágicamente, y eso lo puedes demostrar, o sea, si vos decís, no, yo tengo una costumbre familiar que bajamos al sótano y prendemos una vela en Shabbat, no alcanza para decir que tu mamá y la 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 mamá eran judías. ¿Se entiende? O sea, si yo me alejé del judaísmo de chiquito y me convertí, me tomé la comunión y todo lo que implica el cristianismo. Y después voy con un certificado de que mi mamá y mi papá se casaron en la jupá. Yo no tengo que convertirme al judaísmo, ya soy judío. Porque esa conversión que yo hice, para el judaísmo no me cambia mi esencia. No me cambia mi judía. Ahora, si yo digo, mirá, mi tatarabuela capaz que era judía, tenés que hacer el proceso de ingreso igual, porque se perdió el judaísmo en tu vida. Esa es la diferencia. Pero sí, la institución de la conversión de otra religión no está validada por el judaísmo. Nadie me puede convertir en algo distinto a lo que soy. Fabián, en los certificados de nacimiento de Alemania y de Austria, decía de religión judía ya. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? Es decir, ¿eso es válido? No. Es decir, es de todo el documento que alguna gente tiene. Mi mamá o mi papá fueron judíos porque yo tengo una partida de nacimiento donde dice de religión judía. Pero eso no es válido para que un rabino te certifique tu judeidad. Vos, para que un rabino te certifique tu judeidad, tienes que tener un documento rabínico, no estatal. Porque la definición de judío del gobierno alemán no es la misma que la religiosa nuestra. Y además, un funcionario alemán no puede dar testimonio de tu judeidad. Ok. ¿Entiendes? O sea, yo tengo que buscar un documento judío. Sí, Claudio. Comento algo que me pasó a mí, de un conocido que vive en Alemania, me pidió si le podía conseguir constancias entabladas que estaban ahí enterrados sus padres, que se lo pidieron en Alemania en una comunidad porque quería hacer alguna gestión. Y eso agregó a la ketubá. Sí, porque las dos, ahí te dejo, Roberto, los dos documentos más centrales de la prueba de una judeidad son o una ketubá o un certificado de entierro en un cementerio judío. Son los que más se utilizan para probar la judeidad. Sí, Roberto. En el caso de los judíos etíopes, que terminaron muchos en Israel, era muy lábil el judaísmo que tenía, o sea, lo habían reformado muchísimo, ya digamos, es como un poco las dos velas en el sótano, o sea, había costumbres que habían mantenido, pero nadie les cuestionó su judaísmo. Sí, sí. Se lo cuestionaron. Hay una película que podés ver que lo muestra, que se llama Ser digno de ser. El rabinato ortodoxo de Israel quiso volver a convertirlos a todos y casi los fuerza a un Brit Milá, que ya lo tenían hecho, pero hacérselo de vuelta para hacerlos ingresar al pueblo. Fue muy cuestionado el tema, muy complejo en Israel, y se terminó aceptando por mayoría, aunque muchos se opusieron, porque entendían que el corazón del judaísmo estaba, no es que prendían las velas en Shabbat, tenían la circuncisión, leían la Torá, tenían prácticas del judaísmo. Lo que pasa es que nuestro judaísmo es evolucionado o modificado por el mundo rabínico, como quieran llamarlo, y ellos no tuvieron ese proceso. Pero se entendía claramente que había una raíz judía mucho más fuerte que solamente encender dos velas la tarde de viernes.
Pero sí, generó polémica, y si no viste la película, te la súper recomiendo. Ser Voy a ver. digno de ser. Ok, gracias. Bueno, volvemos a la Torá. Compartimos. ¿Cómo se llama la película? Ser digno de ser. Hoy no sé. ¿Dónde se ven? No, sabes que hoy no sé, pero capaz que está en alguna plataforma, pero yo como la vi hace tantos años que no te podría decir si hoy está o no en Netflix. Pero búsquenla, vale la pena. Ser digno de ser. Igual vieron que las películas que uno ve, yo la vi hace muchos años, te encantan, las ves muchos años después y tal vez te resulte lenta o un poquito más aburrida, ¿vieron? Porque uno se acostumbra a otra velocidad de imagen. Entonces, sí, Cintia. Está en YouTube. Ah, ahí te la busco, Cintia. Está en YouTube, Armando. Ahí la pueden ver. No ahora. Ahora estamos en clase. Bien, entonces, Shabbat Shabbatón. Afligeo vuestro ser, ya lo hablamos la semana pasada. Yo les conté que esto aparece 5 veces repetido, y por eso las 5 provisiones. Y aclara esto de que empieza el 9º día al atardecer, que es cuando empieza el día judío. Ahí comenzás. Ya que estamos con ese, ¿cómo se llama esa comida de ese día 9º al atardecer? Porque esa comida empieza antes que el día 10º. Empieza cuando todavía no terminó el día. Tipo 6 de la tarde del martes 4 de octubre. El martes 4, estoy corriendo, ¿no? Correcto, ¿no? Es martes 4 de octubre a las 6 de la tarde. ¿Cómo se llama esa comida que vas a hacer? No miren todos para abajo, para el costado. ¿Cómo se llama la última comida antes de que empiece Yom Kippur? Aguante. ¿Cómo? Aguante. Se llama Seudat Mafseket. Seudá es comida. Seudat Mafseket, que viene de la palabra afsaká. ¿Quién fue a un shule tiene que conocer la palabra afsaká? ¿Qué es afsaká, Cintia? Recreo. Muy bien. Entonces, es la comida antes de que empiece el recreo de comida, o sea, el no comer. Leafsik es detenerse, no, parar. Entonces, Seudá Mafseket es la comida antes del ayuno. Es tan importante como el ayuno. Hay veces que hay gente que dice, yo sigo de largo, yo recién almorcé, sigo de largo porque quiero hacer más ayuno. No. Tenés que comer una comida que se llama Seudá Mafseket antes de que empiece Yom Kippur. Es como que te propones llenarte de energía para que después atravieses Yom Kippur con esa energía. Porque es el simbolismo de Yom Kippur y el resto del año. Así como vos en Seudat Mafseket te llenas de energía para atravesar el día de Kippur, el día de Kippur te carga de energía para atravesar el año. No demasiada energía porque te sentís pésimo después. Muy bien, es correcto. No solo no demasiada, sino que hay que elegir qué tipo de energía. La energía salada, por ejemplo, no es buena, porque después te da sed todo el día. Tenés que saber qué energía comer, pero es importante esa comida. Es una seudá mitzvah, que tenés que darle importancia y hacerla, como dice Roberto, con inteligencia, ¿no? Hay que saber elegir qué comer, algo livianito, que no caiga pesado. No te comas nunca comida sefaradí en ese momento. Nada de lahmacun, nada de kipe, eso que uno repite, que te deja muerto de sed, todo eso no sirve. Yo voy con el pollito habitualmente, pollito tranquilo, tipo hospital, pollito con puré de calabaza o puré de batata. Cintia nos puede dar algún buen consejo, que es nutricionista. ¿Cuáles son los consejos para este Yom Kippur? A ver, Cintia. Comer liviano, hidratarse bien y nada que sea ni muy salado ni muy dulce. Dependiendo también del clima. Muchas veces cuando hace calor es mucho más difícil tolerarlo, por eso hay que hidratarse muy muy bien. Bueno, va a haber 21 o 22 grados de máxima esos días, por ahora, según el pronóstico. No te rías, Pato, lo busqué de verdad. Yo miro esas cosas, pero no por la comida, porque nos suele llover
o en Rosh Hashanah o en Yom Kippur, todos los años. Y es un lío la organización, y yo con mi caminata y todo, por eso lo miro. Pero por ahora no hay lluvia ni para Rosh Hashanah ni para Yom Kippur, por ahora. Veremos. Bueno, volvamos a la Torá. También en víspera se decía que se comía un pollo o una gallina, ¿no? Para hacer lo que es el caparot. Bueno, se hacía capará, pero esa gallina del capará no se come, se dona. Ah, no sé. Ah, se No, hace capará en lo previo, que hoy en día yo sugiero, recomiendo, no como se hacía antes, que era agarrar una gallina, que algunos lo siguen haciendo, y la pasan por así por encima de la cabeza, y después la donan, eso y otras comidas más para los pobres, que pongan el dinero en un sobre, que hagan capará. ¿Qué significa hacer capará? Significa, yo hice cosas malas en el año, seguro hice cosas malas, me arrepiento, y tienen un costo. Las cosas no son gratuitas, y uno tiene que asumir un costo. Entonces, yo asumo ese costo para que lo que yo hice malo lo pueda saldar con esto y no con algo después de mi salud o con algo de mi familia, para que no me juegue una pasada distinta. Entonces, lo que hice malo, lo asumo, lo pongo en un sobre, lo dono, que la gente que no tenga para comer pueda comer, que la gente que no tenga las necesidades básicas cubiertas las pueda tener, y de esa manera trato de asumir mis responsabilidades y no esperar que me llegue energía negativa de vuelta por eso malo que yo hice en el año. Por eso esa capará se dona, no se come. Gracias. Bien, entonces seguimos. 33, y habló Adonai Moshe diciendo, 34, habla a los hijos de Israel diciendo, a los 15 días del mes séptimo, festividad de las cabañas, 7 días ante Adonai. En el primer día habrá convocación sagrada, ninguna obra de trabajo habrá que hacer. Bueno, les voy a contar varias cosas que ustedes ya saben, y una que creo que no sabe nadie. Espero. A ver, voy a preguntar a ver si saben o no saben. Termina Kippur, termina la energía ahí arriba, termina el día de Kippur, yo ya les conté varias veces, ¿qué es lo primero que haces? Esta es la parte que la mayoría de ustedes sabe. Terminó Yom Kippur, está bien, te comiste algo, tomaste algo. ¿Qué haces? Ponés la primera estaca del azúcar. Muy bien. Lo enseñó el rabino Skorny. Muy bien. Apenas termina el ayuno, el día, la introspección, el arrepentimiento, querés empezar a cumplir mitzvot. Te tuviste un día entero de abstinencia, de trabajo espiritual, de conexión, para salir a la cancha. Y salir a la cancha del judaísmo es empezar a cumplir mitzvot. Entonces, terminás Kippur y querés empezar con una primera mitzvah. Vas, empezás a armar simbólicamente tu sukkah. Y después tenés varios días para construirla. Del 10 al 15 de Tishrei podés construir. Entonces el día 15 empieza Sukkot. Sukkot va a durar 7 días, como dice ahí. Es el día 15. Y construís una sukkah, que ustedes ya a esta altura de estudiar conmigo ya deben saber. ¿Cómo se hace una sukkah? ¿Quién puede recordar rápidamente las reglas básicas, las más sencillas, las más básicas de cómo hacer una sukkah? ¿Qué tenés que tener en cuenta para hacer una sukkah? Tiene que tener mínimo 3 paredes que puedan penetrar la luz de la luna. Mirá, empecemos con las paredes. A ver, ¿cómo son las mínimas 3 paredes? ¿Eso representaba un poquito la casa de Abraham? No. Se los voy a volver a dibujar, ya se los hice muchas veces, va una vez más. Para que se lo acuerden. Con mucha imaginación y creatividad. ¿Qué dice acá? Sukkah. Bien, si le ponemos 3 puntitos acá para abajo y acá una T, es sukkah. Bueno, la sukkah... La bet, ¿no? ¿La bet? No. No, la Vav decís vos, pero en lugar de Vav, Armando, se puede hacer, pero te lo dibujo más fuertecito para que se vea. Se pueden hacer 3 puntitos así para abajo y también es sukkah. Si acá hay 3 puntitos, es una U también. Y si no, hay que poner una Vav acá. Pero, como las vocales no existen en hebreo, acuérdense siempre de eso, sukkah se escribe así. Entonces, sukkah es 4 paredes, es una sukkah. 3 paredes, como decía Claudio, es una sukkah.
2 paredes y un pedazo de pared también es un azúcar. Así que acuérdense siempre que en la palabra azúcar tenés el recordatorio de cuánto es lo necesario para que las paredes del azúcar hagan la azúcar callar. Las paredes tienen que ser puestas especialmente. No puedes usar paredes existentes. Generalmente uno arma un azúcar, aunque sea con una tela, pero armas las paredes, 4, 3 o 2,5, y después el techo. ¿Cómo es el techo? Con ramas de árboles o juncos, que se pueda ver la luz del cielo. Ok, primero dijiste con ramas, arbustos, o sea, todo lo que crece de la tierra. En el techo no puede Junco. haber nada que no sea de ese tipo, o sea, no puede haber metal en el techo. No. Y lo tenés que poner especialmente. Si vos tenés un árbol que tiene una copa que se inclina y ponés 4 paredes abajo de esa copa que está en el árbol, no sirve. No. Tiene que ser un techo que vos pongas especialmente en la parte. Y María dijo que se pueda ver el cielo o las estrellas. No sé, no me acuerdo qué palabra usaste. A ver, Mónica. ¿Por qué hay que ponerlo especialmente? Porque lo más importante del azúcar es el techo. La palabra suká tiene el yoresh, la raíz de shaj. Shaj es techo. Y porque suká es lo que te cubre, lo que te protege. Eso es la idea, es que Dios te protegía en el desierto con una nube que te cubría. Entonces, el armado del azúcar es que vos te ocupes de armar algo que te cubra, que te protege. Y tenés que armarlo. Si no, no lo armaste vos. Tenés que armar algo que te cubra y te proteja con cosas naturales. Ahora, ¿cómo se mide que puedas ver el cielo? O sea, yo pongo una ramita, tengo un techito y puedo ver el cielo. ¿Alcanza? ¿Cuál es la regla para saber si está bien hecho o no está bien hecho? ¿Que pueda entrar la luz de la luna? Y por eso yo pongo una ramita y deja entrar. ¿La mitad del techo? ¿Cubierta? Pero por decir la mitad del techo cubierta, ¿cómo hace la gente que está midiendo ramita por ramita cuánto es el espesor? La regla es Silata Merruba Mijamata. ¿Están de acuerdo? No, no entendí. Silata Melubá. Te lo vuelvo a repetir, ¿no entendieron? Es Silata Merruba Mijamata. Es en arameo, así que espero que lo sepan entender. Pero el arameo es muy parecido al hebreo, a ver si Mónica nos puede ayudar. Lo único que entendí fue merubá, cuadrado. No, está bien, pero viene en arameo, te lo voy a traducir al hebreo. Tzel, Silata es tzel. Sombra. Sombra, rob, más que ham. Ajá. O sea, tiene que estar cubierto más del 50% del espacio del techo y que te deje ver las estrellas. Y bueno, lo que te dije, la mitad. No, pero Está no bien. la mitad, sino más de la mitad. Porque decir la va. mitad, ustedes tienen que pensar, yo sé, María, parece una pavada lo que digo, pero tienen que pensar como rabinos, que es algo difícil, porque somos raros. Pensaba como abogado. Si a vos te dicen, Silvia, ayúdanos, si a vos te dicen, la mitad, es estricto, tenés que hacer la mitad, andá a hacer la mitad de cada techo. O sea, te volvés loco, y la gente que quiere cumplir con la ley se volvería loco con las medidas. Entonces te dicen, más del 50%, es fácil. Porque entre 51 y 99 estás cumpliendo. No te volvés loco. ¿Entiendes? Eso es la manera de pensar de los rabinos. Tienen que darte una ley que esté clara de ser cumplida, que no te vuelva loco, que no te arruine la vida. Y entonces lo fijaron de esa manera. Más del 50% permite cumplir con la mitzvah de Sukkah. ¿Qué tenés que hacer en la Sukkah? Ponerle frutos, decorarlo. Vivir la semana. ¿Cuáles son Vivir. las... ¿Cómo? Las actividades. Vivir. Estudiar. Sí. Bueno, lo mínimo es comer las comidas. Dormir. Si podés dormir, y por supuesto,
las actividades del día que vos quieras las podés hacer, como estudiar, charlar, conversar, tomarte un café, pero básicamente es comer y cuando las condiciones te lo permiten y no expones tu vida, dormir. ¿Por qué digo no expones tu vida? Porque hay, en la halajá ya está puesto, parece que esto no es de Argentina, parece que es de la halajá de anterior, que la inseguridad puede hacer que sea un peligro dormir en el azúcar. Yo les daré el ejemplo, por ejemplo, de mío en mi casa. Yo vivo a media cuadra del Ambro. Se supone que es una zona más o menos cuidada, normal. Nosotros cuando nos vamos a dormir todas las noches, subimos y ponemos una alarma. Yo para dormir en Azúcar tengo que dejar de poner la alarma y dormir en un lugar donde saltando una medianera de otra casa entras a mi casa. Para nosotros no es seguro dormir en Azúcar. Y la halajá dice que si no es seguro dormir en Azúcar, no puedes dormir en Azúcar. Si estás en riesgo de ladrones o de secuestradores o de gente que te quiere convertir a la fuerza. Mirá si un cura salta y me bautiza. Ahí, en el instante. ¿Qué hago? Para cuidarme, no. Todo lo que sea poner tu vida, la halajá te lo permite, entonces podés no dormir, pero comer, estudiar, charlar, conversar, pasar un tiempo, tomar un café, podés y debes hacer en el azúcar. Y cuando lo haces, decís una braja porque estás cumpliendo una mitzvah. Leishev bazooka, sentarme en el azúcar. Bien, de Sukkot a grandes rasgos. Claudio levantó la mano, perdón. Claudio. Un comentario. Una vez en Israel pregunté por qué los edificios, había edificios que tenían los balcones, no uno arriba del otro, sino estaban en distintas posiciones de los departamentos. Y me contestaron que es por gente que hace el azúcar y que no tendría que tener arriba del techo de azúcar nada que lo cubra. Es correcto. Los balcones de Argentina te dificultan mucho hacer un azúcar, porque están todos uno arriba del otro, pero con esa precaución se pueden hacer Sukkot en los balcones. Correcto. ¿Qué pasa con...? Bueno, antes de los frutos les quiero contar algo que creo que no saben. Creo. Voy a volver a la Torá para mostrarles de dónde viene. ¿Alguno conoce una explicación a esto? Miren, dice así. A los lo que leímos recién, ¿sí? Habla a los Israel y diles, o dicen, a los 15 días del mes séptimo, y después dice, en el primer día. A los 15 o en el primer día. ¿Por qué acá dice en el primer día? A los rabinos les llamó la atención. Está claro, es el primer día de Sukkot. Pero si acá dice a los 15 días del mes, acá te podría decir el día 15 del mes, convocación sagrada. ¿Por qué te dice el primer día? ¿Se entiende la pregunta? Acá dice a los 15 días del mes. Y después te voy a decir, el día 15 es Hag, convocación sagrada. Pero dice en el primer día. ¿En el primer día de qué? De los 7 de Sukkot. Otra opción. Es más claro que es un solo día, no los 7. Creo que está bien redactado. Pues si te quedas con los 15, podría ser que toda la festividad tiene esa No, prohibición. mirá, yo te voy a decir, te podría haber redactado. A los 15 días del séptimo mes empieza la fiesta de Sukkot. Y en ese día 15 haces un Hag. Tal vez porque es el primer día de la primera festividad del año. No, la primera festividad del año es Rosh Hashanah. Primer día del primer mes. O del séptimo, porque es el primero. Sí, claro. Bueno, los rabinos dijeron, me alegro, es algo que no saben. Los rabinos dijeron, este es el día, el primero, que se empieza a contar tus nuevas transgresiones del año. De Rosh Hashanah y Yom Kippur estás en el juicio, día del juicio, la sentencia, la rúbrica. En Yom Kippur se rubrica. Terminó tu... Y de Yom Kippur a Sukkot estás ocupado armando la azúcar, no tenés tiempo, dicen los rabinos, no vas a hacer ninguna transgresión. La cuenta empieza el primer día de Sukkot. ¿Por qué? Y acá viene quizás el mensaje, porque podría ser
sencillo esto. ¿Cuál es el mensaje? Si hablamos de nosotros, amigos, no hablamos de criminales, de asesinos, de gente rara. Ustedes son gente más o menos buena. Más o menos. No muy buena porque tendrían un mejor rabino, pero ponele más o menos. Son más o menos buenos. Entonces, ¿cuál es el nivel de transgresión que te enfrentás después de Yom Kippur? ¿Qué haces el primer día de Sukkot? ¿Te reunís en la Sukkah? Con amigos, con familia, traes comida, traes bebida. Y ahí empieza la Yonah Rah. Ahí empieza Regilut. Ahí empieza, y viste cómo estaba este, y viste el otro, y viste que Yom Kippur aquel se hizo que ayunaba, y viste que el otro. Entonces, el nivel de transgresión empieza para los rabinos ahí como peligro, porque te juntás, porque vas a comer, porque vas a tomar, porque si bien son actividades sagradas que convocan a celebrar, tienen sus riesgos. Relajarte comiendo y tomando con otros te genera intimidad. Intimidad que puede ser vista como fortalecimiento de relación, como la capacidad de educar y transmitir, como la capacidad de enseñar y compartir, o como la posibilidad de hablar mal de otros. Por eso, en esa interpretación rabínica, lo que está en el fondo es el cuidado que tenemos que tener cuando nos juntamos. Que no le pasa a ustedes, pero gente menos elevada que ustedes le podría pasar, y entonces la Torá los advierte. Bien, entonces 7 días dura Sukkot, el primero Hag, 7 días ofreceréis sacrificios al fuego ante Adonai, en el día octavo, convocación sagrada será para vosotros, y ofreceréis sacrificios al fuego ante Adonai, día de asamblea habrá de ser, ninguna obra de trabajo habréis de hacer. ¿Qué es ese octavo día? Vieron que Sukkot no es como Pesaj. Pesaj es 7 días, primero Hag, último Hag. Primero y 7. Y tenemos 5 Hol HaMoed. Habló de Israel. Un Hag, 5 intermedios, un Hag. Acá dice 7 días dura, pero el primero Hag. Los otros 6 no son Hag. Hag y 6. Hol HaMoed. ¿Y el octavo qué es? Shmini Atzeret. ¿Y qué es Shmini Atzeret? Es el día de la Torá, no estoy segura. De De la los 10 mandamientos, perdón. A ver, ¿algún otro que sepa qué es Shmini Atzeret? ¿Se recuerda las peregrinaciones? Cuando se abre el arca. No. Shmini Atzeret es una fiesta en sí misma. El octavo día de Sukkot no es octavo día de Sukkot, es Shmini Atzeret. Que si lo quieren poner en términos sencillos, es un bonus track. La fiesta de Sukkot era la mejor fiesta de todas. Hay fiesta con muchos sacrificios, con muchos korbanot, muchos animales. Hay fiesta con el agua. Es un día donde se celebra el que empiezan las lluvias, que uno empieza a pedir por el agua. Hay mucha alegría. Y Shmini Atzeret es el octavo día. Es lo único que sabemos de lo que dice acá. Es el octavo día, no tiene otra explicación. Es uno más. Atzeret es detenerte. El octavo que te detenés. O sea, festejaste 7 Sukkot, el octavo es Shmini Atzeret. Los rabinos, mucho después, van a decir que ese día es Simchat Torah. Y Simchat Torah, por eso alguien dijo algo de la Torah y del arca, es el día en el que terminás la lectura de Torah y volvés a empezarlo. Pero eso no lo van a encontrar en la Torá en ningún lugar. Eso es tradición oral. Y eso lo marcan los rabinos. Simchat Torah es el mismo día que Shmini Atzeret. Entonces, Israel festeja 7 días de Sukkot, el primero festivo y 6 intermedios, y el octavo festeja Shmini Atzeret y Simchat Torah. Nosotros en la diáspora festejamos
7 días de Sukkot, pero son los primeros 2 festivos, no Lambrot, pero sí otros lugares, los primeros 2 festivos, y te quedan 5 de Hol HaMoed. El octavo es Shmini Atzeret, y el noveno es Simchat Torah. En lugar de hacer el octavo, Shmini Atzeret y Simchat Torah, hacemos el octavo Shmini Atzeret y el noveno Simchat Torah. Y todos los días de Sukkot tenemos pedidos de lluvia, Oshanot, con el último día, Oshana Rabá, un gran pedido de lluvias, y tenemos durante los días de Sukkot los 4 frutos, Arbat Aminim. ¿Alguno recuerda cuáles son los 4 frutos de Sukkot y qué significan? El limón. ¿Cómo llamaste? El limón. ¿Cómo se llama? No se llama no es limón, no se llama limón. Es parecido. Es un cítrico. No es limón. Etrog. Muy bien. Etrog. ¿Otro? Lulav. ¿Otro? Etrog, Lulav. Bueno, acá usamos 2, somos reformistas, los otros 2 no nos acordamos. Etrog, Lulav, Adás y Arabá. El etrog no lo puedo traducir. No sé cómo se llamará. Se llama etrog. Es un fruto que crece en Israel, en algunos lugares se puede hacer también, es muy particular, requiere unos temas climáticos. Por ejemplo, en Chile en Chile plantan etrogim, porque tiene algunas cuestiones del clima que lo permiten, pero no en cualquier lugar se puede plantar. Etrog, Lulav es hojas de palmera, Adás son hojas de mirto, y Arabá son hojas de sauce. El etrog lo tengo como sidra. Sí, es verdad que le dicen sidra, pero nunca sé lo que es sidra tampoco, así que no, por eso digo. ¿Qué características tienen estos 4 frutos? Reglas. Las características son que el etrog tiene aroma y tiene sabor. El etrog, si te lo sacás a la nariz, huele, y si lo abrís, podés comer algo sabroso. De hecho, algunos hacen mermeladas para mujeres que quieren tener hijos. Es como una costumbre que dejan el etrog un tiempo y después lo hacen mermelada. El lulav, las hojas de palmera, no tienen aroma, pero tienen fruto. La hoja de mirto tiene aroma, pero no tiene fruto. Y la hoja de sauce está desahuciada. No tiene nada. Sin aroma. Ni aroma, ni sabor. Los rabinos lo asocian a las buenas acciones y al estudio. Hay gente que estudia y se comporta bien como ustedes, hay gente que estudia y se comporta mal, hay gente que se comporta mal, pero las combinaciones posibles, y la última, tipo yo, que no estudia y no hace las cosas bien, ¿no? Hay como 4 categorías. Y más que pensar en tipologías para ponerle a la gente y decirle, mira, ahí va un etrog, mira, ahí va un mirto, es pensar en nosotros mismos y en qué nosotros podemos descubrir que tenemos una cosa o la otra un poco más presente en el tiempo actual y proponernos cambios para mejorar. Como que hay momentos donde uno se siente más un etrog, hay momentos donde uno se siente más un lulav, y no categorías para hablar de los demás. Bueno, con esto cerramos una parte de la parashá que estamos leyendo, y como vamos a cambiar el tema, y estamos en vísperas, y yo tengo otro bar mitzvah más, vamos a cerrar acá. En el 37 arrancamos el año que viene. Al final de la página. Es el jueves que viene, el año que viene, no se asusten, no se preocupen, no piensen que se zafan tiene mucho tiempo. Nos vemos el jueves que viene, igual nos vemos, si quieren, mañana Shabbat, que es un Shabbat especial, y si no, nos vemos también el domingo, lunes y martes, con Rosh Hashanah. Shana Tova para todos,
Que tengan un Shana Tova. Gracias. Shana Tova. Bien. Ya no estaba. Gracias.